Esta tarde nos acompañan en Mega Noticias Debate Guadalupe Cañongo, académica de tiempo completo adscrita al Centro de Investigación y Estudios de Trabajo Social en Gerontología de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Saúl Arellano, investigador, especialista en tema de riesgos y cuestiones sociales del PUET UNAM. Gracias por estar con nosotros, Saúl. Guadalupe, pues veíamos la información de cómo se encuentra la población de la tercera edad en nuestro país. Y Guadalupe, y sin embargo, es esta generación la que gobierna nuestro país, es esta generación la que está en el gobierno federal, en los principales cargos, y es esta generación la que va a gobernar los próximos 6 años, y es esta la generación que gobierna, por ejemplo, al país más poderoso del mundo. Son situaciones contradictorias. Es una generación que está en el poder y está gobernando, y es una generación que también se encuentra en una situación de desigualdad, de pobreza y de marginación, como hemos visto en nuestro país. ¿Cómo explicar esta contradicción, Guadalupe? Buenas tardes, muchas gracias de entrada por permitirme colaborar con ustedes. Pues justo, más que el escenario parece contradictorio, pero más bien nos habla de un escenario diverso. Cuando hablamos de vejez, en realidad tendríamos que estar hablando de vejeces, porque hay muchas, el proceso de envejecimiento y la etapa de vejez en concreto tiene muchas caras. Tenemos dentro de este grupo poblacional que evidentemente está incrementando, tenemos una especie de subgrupos, ¿no? Estas caras, les decía, de la vejez, en donde tenemos gente posicionada en los espacios de toma de decisiones, en los espacios de altos mandos, pero también tenemos ubicados a un número importante de población en situación de vulnerabilidad. Y en estos dos extremos tenemos un espectro de diversidad, ¿no? En la que tendremos, insisto, que obligadamente hablar de vejeces. Sí, Saúl Arellano, investigador, y justamente ahorita, mientras pasaba la nota de Leonardo Ferrera, estaba recordando la presentación del gabinete de la presidenta virtual, de la virtual presidenta Claudia Sheinbaum. Es un gabinete de la tercera edad, es decir, es un gabinete, el secretario de Hacienda, que va a repetir en el cargo, si no me equivoco, tiene 75 años, hay integrantes del gabinete de Claudia Sheinbaum que tienen 70, 67, están llegando a los 70 años. Es decir, es un gabinete de la tercera edad, tal y como ocurre en la administración del presidente López Obrador. El propio presidente López Obrador es un hombre de la tercera edad. Sin duda, Juan Carlos, gracias por la invitación. Un saludo a la profesora Guadalupe y a todo el auditorio. Fíjate que lo que tenemos es justamente lo que decía la profesora, una sociedad que tiene una enorme diversidad, una enorme pluralidad en términos de características sociodemográficas, y eso nos debería llevar a construir sociedades para todas las edades, Juan Carlos. Es decir, sociedades donde el ciclo de vida pueda desarrollarse con base en la garantía plena de los derechos humanos, que incluyen a los económicos, sociales, culturales y ambientales. Y a mí me parece que es una buena apuesta, digámoslo así, que los gabinetes, que los espacios de decisión pues tengan a personas con tal nivel de experiencia. Si algo nos enseña, por ejemplo, los resultados de la Cumbre de Madrid sobre el envejecimiento que se llevó a cabo en 2002 y que ha tenido revisiones en 2012 y 2022, es que si algo está pasando o estaba pasando en varias sociedades era el desaprovechamiento de esa experiencia acumulada y de visiones, digamos, construidas a lo largo de la vida. Qué bueno que sea así y qué bueno que tengamos gente tan preparada. Ya que mencionas el gabinete, pues Juan Ramón de la Fuente, la maestra Alicia Bárcena, fue la primera subsecretaria de Ecología, por ejemplo, ¿no? En la década de los 80. Estamos hablando de gente que tiene mucha experiencia acumulada, muchos años de trabajo, pero que sí contrasta con las condiciones generales de la vida de otras poblaciones, ¿no? Es decir, si pensamos en general en las personas adultas mayores, vemos que sigue habiendo una enorme proporción de ellas en pobreza, y que hay que decir también, son uno de los grupos de población en menos pobreza del país. Paradójicamente ahí sí pareciera,
porque el grupo de personas en mayor pobreza es el de las niñas, niños y adolescentes. Menores de 18 años están prácticamente en 50% de su población en pobreza, mientras que para las personas adultas mayores sí ha habido una reducción muy significativa debido a los programas sociales que se han diseñado, particularmente esta llamada Pensión Universal para el Bienestar en esta administración, en la cual el impacto que ha habido, no solamente por la ampliación de la cobertura, sino también por la elevación de los montos, ha tenido un impacto muy positivo en la reducción de pobreza. No ha pasado lo mismo en otros grupos de población. Por ejemplo, si vemos el dato del Coneval del 2016, el 42.5% de las personas de 65 años y más eran pobres. Para el 2022 el porcentaje se redujo a 31.1%, es decir, estamos hablando de más de 10 puntos porcentuales en menos de 10 años. Es un logro muy importante para este grupo. El problema es que no se hizo lo mismo para los demás, ¿no? Y que la población en extrema pobreza creció, y que las otras, digamos, segmentos etarios se quedaron rezagados porque no están recibiendo este tipo de apoyos nuevamente en cobertura y en monto. Me parece que en esa lógica sí tendríamos que comenzar a cerrar brechas y equilibrar los procesos de, insisto, construcción de una sociedad para todas las edades. Sí, ya que toca el tema, Saúl, Guadalupe, sobre la pensión de adultos mayores, la pensión del bienestar para adultos mayores, ¿qué tanto contribuyó o qué tanto ha contribuido en los últimos años en México a acabar o a combatir la desigualdad, a combatir la pobreza de los adultos mayores, el rezago económico de esta generación? ¿Ha servido de algo esta política de universalidad, de apoyo económico a los adultos mayores? Y bueno, y viene ahora la etapa de la reducción de la edad de 60 a 64 años. La siguiente administración federal va a entregar una pensión para mujeres. Correcto, pues el apoyo, el avance ha sido significativo. Evidentemente no es suficiente, evidentemente no es todo lo que tendríamos que estar haciendo, es una parte únicamente, pero es una parte sustantiva. Se hablaba incluso en la cápsula que comentaban acerca de la incertidumbre que puede presentar para el grupo poblacional, en este caso de las personas mayores, el no tener certeza respecto de ingreso económico, por mencionar algo. Y este programa justo fue lo que proporcionó. De entrada, posibilitar el hecho de que tuvieran gasto corriente, bueno, un ingreso seguro, les permite evidentemente tener la posibilidad de decidir, de gastar en la mayoría de los casos, porque también hay que decirlo, desde luego hay que revisar situaciones que se pueden prestar a maltrato o de abuso en el manejo de esta pensión, pero en general el hecho de disponer de un ingreso seguro, bien habla de cierto empoderamiento por parte de las personas mayores, porque hay que decirlo, vivimos en un contexto en el que el contar con un ingreso, el contar con un poder adquisitivo, digámoslo así, nos permite de alguna manera, socialmente hablando o familiarmente hablando, en un contexto local, tomar decisiones. Por ejemplo, normalmente los estereotipos equivocados que se tienen, no esperaríamos que las personas mayores aporten. Más bien se cree, o la idea general es que se convierte este grupo poblacional en una carga o que está requiriendo de muchos apoyos, pero la realidad es que hoy por hoy las personas mayores, entre otras, este apoyo les permite estar participando, les permite estar aportando al ingreso familiar y en muchas veces ampliarlo a otros contextos. Entonces, diríamos que sí es un gran apoyo. Desde luego no es suficiente, la transferencia económica no debería ser la única estrategia, hay que complementarlo con otras estrategias, pero de entrada diríamos que es un inicio y que hay que darle seguimiento. Y solo para precisar, en el caso de las mujeres,
pues la lectura que podríamos darlo, o que deberíamos darlo, es como una compensación a esta desventaja socioeconómica, social que tenemos las mujeres, pero que en particular las mujeres de esta generación tuvieron por cuestiones generacionales. Sí, Saúl, cuando un niño es víctima de violencia y tiene que intervenir regularmente las autoridades del DIF en los estados o en los municipios o a nivel nacional, o las procuradurías de la defensa del menor y la familia, o de los niños, niñas y adolescentes, como se llama en cada caso, pues ese niño lo sustraen del lugar donde está siendo violentado, donde es víctima de violencia, y lo llevan a un albergue. Regularmente esos albergues son albergues del gobierno, y en tanto le encuentra una red de apoyo, está albergado en una institución gubernamental. Pero ¿qué pasa cuando un adulto mayor es maltratado, cuando un adulto mayor es abandonado, cuando un adulto mayor no tiene una red de apoyo? Pues no hay albergues del gobierno para atender a los adultos mayores. Sí hay de iglesias, sí hay de organizaciones civiles, pero de gobierno, así como hay para niños, niñas, adolescentes, no hay para adultos mayores. Así es, Juan Carlos, tenemos un enorme déficit de infraestructura. Y lo que decía la profesora Guadalupe es importante. El recurso que se está dando es un programa, hay que decirlo con todas sus letras, y no es negativo, es un programa de asistencia social, en el cual básicamente lo que estamos haciendo es transferir ingresos y con un supuesto heroico, ¿no? Es decir, cuando se transfiere dinero, el supuesto es que hay mercado y que el mercado distribuye de manera justa. Las personas pobres compran malo y caro, hay que decirlo tal cual, ¿no? Es decir, las redes de abasto de distribución son muy malas, y esto lleva a situaciones de vulnerabilidad como las que mencionas. Por ejemplo, voy a dar 2 datos para contextualizar. Los servicios de salud cayeron drásticamente en esta administración. En las personas adultas mayores pasó del 2018, por ejemplo, de carencia de 9.7% de la población de 65 años y más que no tenía afiliación a ningún servicio de salud, pasó al 30%, Juan Carlos. Es decir, 3 de cada 10 personas adultas mayores en 2022 no tenían acceso a ningún servicio de salud, y aún las que lo tenían, casi el 49% se atendían en farmacias o se atendían en consultorios privados. ¿De qué nos habla esto? De una falta de un sistema de protección social que cubra, insisto, a todas las edades, ¿no? La presidenta electa mencionó durante toda su campaña que construiría un nuevo sistema nacional de cuidados, y ese sistema, si es que se llega a construir, pues va a requerir tener una vertiente específica para la atención de personas adultas mayores, y particularmente aquellas que están en situación de riesgo o en mayores condiciones de vulnerabilidad. Eso no existe hoy. No tenemos casas de día, no tenemos asilos dignos, no tenemos casas hogar dignas para que las personas puedan cumplir con esto que se denomina el envejecimiento activo. Es decir, no todas las personas adultas mayores son dependientes. Hay muchas que, dado el cambio demográfico en nuestro país, tienen un nivel educativo importante, tienen un nivel de desarrollo profesional importante, tienen actividades incluso empresariales, comerciales, productivas de manera relevante, y hay que aprovechar todo esto que tenemos ahí. Hay que decir también que, por el otro lado, tenemos también enormes rezagos que no se cubrieron. Por ejemplo, todavía en 2022, el 46% de las personas adultas mayores vivían en rezago educativo. Es decir, 46 de cada 100 de 65 años y más no habían concluido siquiera la secundaria. Esto nos lleva evidentemente a condiciones de vulnerabilidad, de precariedad y de desconocimiento en muchos casos de sus derechos y de cómo exigirlos. Me parece que esto que tú mencionas, Juan Carlos, de cómo generar estructuras o infraestructura social para el cuidado de estos grupos de población, tendrá que ser uno de los componentes centrales del nuevo Sistema Nacional de Cuidados que se ha anunciado, el cual también hay que decir, si no hay reforma fiscal, pues no va a haber dinero que resista o que soporte esa medida, y tampoco el incremento en la cobertura de la pensión de adultos mayores, excepto que le recortes a los otros programas y dejes, digamos, sin cobija a otros grupos de población en otros aspectos, ¿no? Vamos a continuar con esta conversación ahorita en un par de minutos. Estamos con Saúl Arellano, con Guadalupe Cañongo, hablando sobre el envejecimiento poblacional. A debate con Juan Carlos Zúñiga.
A debate con Juan Carlos Zúñiga. No tenemos ciudades inclusivas en México, de acuerdo con Saúl Arellano, investigador del PUET UNAM. Todavía carecemos de infraestructura y los adultos mayores son los más afectados. Justamente cómo construimos ciudades y sociedades para todas las personas y para todas las edades. Un solo dato nos da cuenta de cómo tenemos una enorme carencia de infraestructura. Por ejemplo, el INEGI en el censo del año 2000 nos indicaba que prácticamente el 93% de las banquetas y guarniciones de este país carecen rampas de acceso para personas con discapacidad, pero también para personas con movilidad. La rampa no solamente es para personas con sillas de ruedas, sino también para personas que tienen problemas de movilidad, ya sea asociados a problemas de obesidad y sobrepeso o bien a las consecuencias de las enfermedades crónico-degenerativas que se van adquiriendo con la edad. Continuamos en Megalucha Debate con Saúl Arellano, con Guadalupe Cañongo. Hemos estado hablando de la población de adultos mayores actualmente, pero en los próximos años esta población va a crecer de una manera importante, Guadalupe, porque ya México está en tendencia a que su población envejezca y en términos de seguridad social va a envejecer esta población, la que actualmente es un adulto promedio en México, en condiciones muy distintas a las de los actuales adultos mayores, porque pues había mayor protección en los trabajos. En otras generaciones había seguridad social, trabajos en donde cotizabas. Hoy la realidad es que los adultos de 30, 40, 50 años pues no tienen seguridad social y no tienen garantizada una pensión. Es un escenario al que se va a enfrentar el país en los próximos años, Guadalupe. Correcto, sí, la verdad es que el censo de 2020 reportaba 15 millones de personas de 60 años o más, pero el último reporte de la ENOE en 2022 hablaba ya de casi 18 millones de personas mayores. Pero además las proyecciones indican que efectivamente, ¿no? Se proyecta, por ejemplo, que para 2070 uno de cada 3 personas mexicanos será persona mayor. Entonces, la verdad es que hay representa un desafío, ¿no? Más que, yo sé que los indicadores o los números nos hablan de un escenario fatalista, pues tratar de, justo estamos en el momento, podría ser un momento coyuntural para reorientar las condiciones, porque efectivamente si veíamos que en el caso de la población envejecida actual se habla de ciertas limitaciones, de cierta incertidumbre, los pronósticos todavía auguran mayor incertidumbre por esta condición que decíamos, que las personas que tienen ahora entre 40 y 50 años tienen condiciones de desventaja en términos, por ejemplo, de seguridad social. Tenemos garantizado constitucionalmente, ¿no?, esta pensión, pero la verdad es que efectivamente tenemos que pensar también en la retribución, en un ajuste de política económica para poder compensar esto. Y en ese sentido el reto es que estos avances que hemos tenido en materia jurídica, hay que hablar la Convención Interamericana, ¿no?, de protección de derechos humanos de las personas mayores, hay recursos, quiero decir, que están ahí en el papel, muchas veces hablándolo así en el discurso, pero los retos justamente es poder aterrizar esto y concretarlo en apoyos directos hacia las personas mayores. La verdad es que también el escenario, por ejemplo, en términos de salud, hay variantes en cuestión de que por ahí se ha identificado que las personas de 40 años, 50 tienden ahora a tomar ciertas medidas preventivas, ¿no? Porque hay que tomar en cuenta esta epidemia, por ahí llaman silenciosa obesidad, ya no tan silenciosa obesidad, sedentarismo, que por las propias condiciones estarían agravando la situación de salud. Hay que decirlo, la etapa de vejez no es sinónimo de enfermedad, o no debería ser sinónimo de enfermedad. No se tiene que transitar un envejecimiento patológico.
En ese sentido, tendríamos que estar reenfocando, por ejemplo, para la prevención en materia de salud, pero también lo que se hablaba, ¿no?, de construcción de ciudades amigables con el envejecimiento. En realidad tendríamos que estar hablando de sociedades inclusivas, ¿no?, para todas las personas, para todos los grupos, población con discapacidad, población para las infancias, de todo tipo, y incluidas las personas mayores, pero hablar de ciudades amigables, entornos amigables en todos los sentidos, es una de las estrategias de las que tendríamos que estar empezando a trabajar. Sí, otros países que ya su población envejeció y que la mayor parte de su población es adulto mayor o está en la tercera edad, Saúl Arellano, ¿se prepararon para esto? ¿Hay ciudades y países amigables para adultos mayores en el mundo? Norte de Europa, ¿no? Los países nórdicos tienen sistemas muy potentes de seguridad social que incluyen medidas para las personas adultas mayores, quizás Suiza, Alemania de alguna manera, Bélgica, Dinamarca, son países donde sí han tenido esta transición, pero que están enfrentando otros, como por ejemplo Holanda, el enorme dilema y el desafío de la migración, ¿no? Personas migrantes que llegan de Turquía fundamentalmente, en donde pues están enfrentando esta doble problemática, ¿no? Pero pensando y regresando a México, habría que ver cómo tenemos un índice de envejecimiento muy acelerado, Juan Carlos, uno de los más acelerados del mundo. De hecho, el índice de envejecimiento mide el número de personas de 65 años y más por cada 100 menores de 14 años. En México estamos hablando de que creció prácticamente en 2.5 veces de 1990 al 2020 y ya estamos en un índice muy elevado. Según la ENADID, traemos ya, y la ENADID se levantó el año pasado, traemos ya un índice de envejecimiento promedio en el país de casi 48 personas de 65 años y más por cada 100 personas de 14 años o menos, pero hay entidades donde esto es mucho más acelerado. Por ejemplo, la Ciudad de México tiene un índice ya de 90 y hay entidades como Coahuila, como Nuevo León, como Campeche, donde los índices están arriba de 50. Entonces, estamos hablando de que las diferencias regionales son muy importantes y de que esto nos va a obligar a diseñar estrategias de política pública regionales diferenciadas, o nos debería llevar para allá, y debería ser uno de los componentes esenciales del Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Tendremos un nuevo Plan Nacional de Desarrollo que deberá estar alineado, a mi juicio, con lo que son los objetivos del desarrollo sostenible, donde están metas muy ambiciosas como la erradicación de la pobreza, la reducción de la desigualdad, la generación de ciudades inclusivas, la generación de espacios para la no discriminación y la erradicación de todas las formas de intolerancia, y donde en México estamos avanzando de manera muy lenta. No hay objetivos relevantes, digámoslo así, en los que México está encaminado para dar cumplimiento pleno, ¿no? Y si pensamos en cuestiones como las que se van asociando y acumulando, tales como el cambio climático y los efectos que estamos viendo en todos lados, lo que ocurrió en Acapulco, ¿no? ¿Cuántas personas adultas mayores vimos que vivían solas, que sus casas fueron destruidas y que no tenían lo que tú decías al principio, Juan Carlos, esta red social de apoyo o esta red institucional de apoyos que les pudieran cubrir? Ahí había algunos esfuerzos de algunas televisoras, ¿no?, para llevarles pues a algunos apoyos a personas específicas que bueno, eran una muestra muy pequeñita respecto del tamaño de la devastación, y eso está pasando en todos lados, ¿no? Vemos en Chiapas la violencia y el desplazamiento de comunidades, lo mismo pasa en Chihuahua y en otros lados, y sobre todo en los sectores rurales, donde la migración ha sido sumamente intensa y donde tenemos ya a cada vez más personas solas, mayores de 65 años, y vemos una feminización de la migración, o mejor dicho, de las personas que se quedan en los lugares expulsores de migrantes, ¿no? Entonces estamos viendo generaciones de abuelita, mamá, hija, que se quedan solas en estas localidades y que no tienen mayores recursos que la tierra, que la pequeña parcela que se les queda ahí para cultivar o trabajar, o bien migrar a zonas urbanas donde quizá puedan tener alguna oportunidad. Entonces sí tenemos una complejidad enorme con otro problema, el tema de que tenemos una sobremortalidad masculina muy grande, sobre todo por las enfermedades crónico-degenerativas, que hay que decirlo con todas sus letras, deberían llamarse en realidad
enfermedades y de funciones evitables y en exceso evitables. Tenemos las capacidades médicas, clínicas, de recursos, pero no los estamos aplicando ahí y como decía la profesora, no deberíamos pensar en la vejez como un destino inevitable de enfermedad o discapacidad, deberíamos estarla pensando como un espacio de cierre digno de la vida y de posibilidades de llegar a un fin donde pues el haber vivido haya valido la pena, ¿no? Sí, ya lo tocaba Guadalupe ahorita al inicio de este espacio, Guadalupe Cañongo, ser adulta mayor es más problemático que ser adulto mayor, es decir, hay desventajas entre las mujeres y los hombres en la tercera edad y por eso, bueno, estos planes que traen de dar apoyos económicos, compensaciones económicas a mujeres de 60 a 64 años, pero frente a los hombres, las mujeres adultas mayores están en condiciones de desigualdad, Guadalupe. Correcto, de hecho se habla del fenómeno de la feminización de la vejez o la feminización del envejecimiento. El dato es que sí, las mujeres tienen una esperanza de vida mayor, viven más. En promedio, las mujeres tienen una esperanza de vida de 78 años y los hombres de 73 aproximadamente. Sin embargo, las condiciones son distintas, de desventaja, decíamos, para el caso de las mujeres, porque esta generación, por ejemplo, por las condiciones socioculturales, decíamos, distintas a lo que ahora enfrentan estas generaciones jóvenes, pues son mujeres que frecuentemente se quedaban en el núcleo familiar a cargo del trabajo doméstico, del cuidado, del trabajo de cuidado en general, un trabajo que desafortunadamente no se reconoce, se invisibiliza y que esto desde luego limitó sus oportunidades de insertarse en el mercado laboral, de ser parte de los apoyos derivados o los beneficios derivados de ello, como una seguridad social y acceso con ello a servicios de salud y demás. Entonces sí estamos teniendo poblaciones que viven más, pero las condiciones son más desfavorables porque también por cuestiones, entre otras culturales, pues las mujeres tendemos a proveer cuidado, ¿no? Esta generación, además de proveer cuidado a los hijos, al esposo, otra vez se habla normalmente o se piensa normalmente por estos estereotipos que las personas mayores requieren de mucho apoyo y sí, en algunas condiciones, pero la verdad es que mucha población de personas mayores y en particular las mujeres mayores siguen brindando cuidados a los 60, 70, 80 años. Siguen brindando cuidados porque tienen que estar, algunas son dependientes, ¿no? Y entonces es una forma de apoyar, cuidando a los nietos, a las nietas, pero también por cuestiones culturales, sabemos que perfectamente podemos escuchar a una mujer de 80 años preocuparse por su hijo de 50 años como si fuera un infante, ¿no? Entonces, por muchos elementos, la verdad es que las mujeres tienen esta desventaja y en ese sentido hay que estar pensando en estrategias que compensen esta desigualdad que viven esta generación, pero que si no atendemos, seguiremos reproduciendo para las siguientes generaciones. Vamos a continuar ahorita en un par de minutos con las conclusiones. A debate con Juan Carlos Zúñiga.
A debate con Juan Carlos Zúñiga. Continuamos en Mega Noticias Debate. Saúl Arellano, a manera de conclusión, en un minuto, por favor, porque ya estamos en la parte final, ¿qué debe hacer la siguiente administración para atender a esta población? Mira, de entrada creo que el primer paso va a ser la reforma fiscal, ojalá se disponga así a hacerlo la presidenta. Y el segundo paso asociado a esta reforma fiscal es construir un sistema de seguridad social no contributivo, es decir, desligar al sistema de la seguridad social de tu condición o estatus de empleo, lo cual permitiría que todas las personas tuviésemos acceso a servicios. Nuevamente insistir en el tema del Sistema Nacional de Cuidados, con un componente muy importante y como eje vertebrador la política de atención a personas adultas mayores. Y la otra vertiente, Juan Carlos, que hay que tomar en cuenta es lo que van a hacer los gobiernos estatales y municipales, que deberían tener también sus propias agendas, sí coordinadas, sí con una visión, digamos, armonizada con el esfuerzo general de la República, pero donde prácticamente no se tiene absolutamente nada, excepto juegos de cachibol y cosas así, ¿no? Entonces creo que es importantísimo que los gobiernos estatales y municipales inviertan más, diseñen más, planeen mejor y generen una política pública específica. Sí, la misma pregunta, Guadalupe, ¿qué deberá hacer la administración de Claudia Sheinbaum? En un minuto, por favor. Sí, claro, lo que tiene que ver con la calidad de los servicios, sé que hay otros espacios, pero el ámbito de la salud es importantísimo, ¿no?, para atender a las poblaciones vigentes, pero también tratar de mejorar el enfoque preventivo. El enfoque preventivo puede estar generando un cambio significativo para las proyecciones. Me sumo al trabajo que hay que realizar con respecto al Sistema Nacional de Cuidados. Y una parte importante, incluir a las personas mayores, incluir diagnósticos reales, porque muchas veces trabajamos para personas mayores, pero no escuchamos realmente las voces, los testimonios de esta población, escuchar sus necesidades, sus requerimientos de viva voz, para poder realmente trabajar en estrategias puntuales dirigidas a la atención de estas necesidades. Les agradezco mucho, Saúl Arellano, Guadalupe Cañongo, que hayan compartido su tiempo con la audiencia de Mega Noticias y sus conocimientos. Estamos en contacto para futuras conversaciones, si les parece. Gracias, buenas tardes y buen fin de semana. Muchas gracias, buenas tardes. Este espacio de Mega Noticias Debate, le agradezco su presencia, le invito a que se quede en esta señal y que el próximo lunes coincidamos aquí a las 5:10. Gracias, buenas tardes, buen fin de semana. A debate con Juan Carlos Zúñiga.